Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirse en otra historia que estoy seguro, los tocará de cerca. Hoy vamos a hablar de un momento realmente especial, uno de esos instantes que se quedan grabados en el corazón y que a veces ni siquiera esperamos que sucedan. Como ya habrán visto por el título, vamos a desentrañar ese instante mágico en el que Kerem le recordó algo a Hande, y la emoción que esto desató en ella. ¿Listos para dejarse llevar por esta ola de sentimientos? Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir creando contenido que esperamos les haga sentir y pensar, así que anímense. Hoy vamos a adentrarnos en la profundidad de las conexiones humanas, en esos pequeños gestos o palabras que tienen el poder de transportarnos a través del tiempo y revivir memorias que creíamos olvidadas o quizás subestimadas. La relación entre Kerem y Hande es un ejemplo perfecto de cómo el amor y la amistad pueden manifestarse de formas inesperadas, y este recuerdo específico que Kerem trajo a colación no fue uno cualquiera. No fue un detalle trivial, sino algo que evidentemente llevaba un peso emocional considerable para Hande. Imaginen la escena, una conversación aparentemente normal, un día cualquiera, y de repente una frase, una anécdota compartida, que hace que el mundo de Hande se detenga por un instante. ¿Qué pudo haber sido ese recuerdo? Esa es la pregunta que nos mantiene a todos con la intriga, ¿verdad? Podríamos estar hablando de un momento crucial en su relación, quizás el inicio de todo, una promesa hecha, un sueño compartido. O tal vez algo que ella había pasado por alto, una señal de afecto o de apoyo por parte de Kerem que ella, en el torbellino de la vida, no había registrado conscientemente en su momento. A veces son las cosas más sencillas, dichas en el contexto adecuado, las que tienen el mayor impacto. Tal vez Kerem le recordó un momento en el que él estuvo ahí para ella, un sacrificio que hizo, una palabra de aliento que la impulsó a seguir adelante cuando estaba a punto de rendirse. O incluso algo tan simple como una broma interna, una travesura compartida, que representa para ella una época de inocencia y felicidad pura. La reacción de Hande es clave aquí. El texto nos dice que se emocionó mucho. No fue una leve sonrisa o un breve recuerdo nostálgico. Fue una emoción profunda, una que la conmovió hasta lo más hondo. Esto nos sugiere que el recuerdo tocaba una fibra sensible, algo que resonaba con sus sentimientos más verdaderos y profundos. La emoción en este contexto podría manifestarse de muchas maneras, lágrimas de alegría, una risa incontenible, un abrazo espontáneo y prolongado, o incluso un silencio cargado de significado, donde las palabras sobran y solo queda sentir. Pensemos en las posibilidades. ¿Podría Kerem haberle recordado una promesa que le hizo en el pasado? Quizás algo relacionado con un viaje que querían hacer juntos, una meta profesional que se propusieron alcanzar, o incluso una simple promesa de estar siempre el uno para el otro. A veces, cuando la vida nos presenta desafíos, recordar estas promesas puede ser un ancla, un recordatorio de que no estamos solos y de que hay alguien que cree en nosotros. La emoción de Hande podría ser la gratitud por esa promesa, la alegría de saber que esa promesa se mantiene viva, o incluso la melancolía de recordar cómo han pasado los años y siguen juntos, o tal vez cómo esos planes se han ido cumpliendo de alguna manera. Otra posibilidad es que Kerem le recordara un acto de bondad desinteresada. Tal vez en un momento en que Hande se sentía perdida o desanimada, Kerem hizo algo por ella sin esperar nada a cambio, algo que ella no había tenido la oportunidad de agradecerle adecuadamente, o que con el tiempo, había olvidado la magnitud del gesto. Estos momentos de altruismo genuino son tesoros en cualquier relación, y que te recuerden que alguien se preocupó tanto por ti puede ser increíblemente conmovedor. La emoción de Hande podría ser esa sensación de ser valorada, de ser vista y cuidada. También podría ser un recuerdo compartido de un momento muy íntimo, algo que solo ellos dos vivieron y que marcó un antes y un después en su conexión. Quizás una conversación profunda bajo las estrellas, un momento de vulnerabilidad compartida, o una situación difícil que superaron juntos. Estos recuerdos son los cimientos de las relaciones sólidas, y revivirlos, especialmente a través de la perspectiva del otro, puede ser una experiencia transformadora. La emoción de Hande podría ser la confirmación de la profundidad de su vínculo, la certeza de que lo que comparten es único y especial. Es fascinante cómo un simple recordatorio puede tener un efecto tan poderoso. No se trata solo de la memoria en sí, sino de todo lo que esa memoria evoca, sentimientos, sensaciones, el contexto en el que ocurrió, personas involucradas.
En el caso de Kerem y Ande, ese recuerdo desencadenó una avalancha de emociones. Podemos imaginar a Ande quizás con los ojos vidriosos, una sonrisa que se asoma entre las lágrimas, o tal vez un suspiro profundo que revela la magnitud de lo que está sintiendo. Es posible que se haya sentido abrumada por la nostalgia, por la gratitud, por el amor que aún perdura o que se ha fortalecido con el tiempo. Imaginemos la conversación. Kerem podría haber dicho algo como: ¿te acuerdas de aquella vez en el parque, cuando llovía a cántaros y nos quedamos atrapados bajo aquel árbol? Pensábamos que nunca iba a parar, y tú estabas tan triste porque pensabas que habíamos arruinado el día. Y yo te dije que incluso bajo la lluvia, estar contigo era mi lugar favorito en el mundo. Y en ese momento Ande, que quizás solo recordaba la incomodidad de la lluvia, de repente ve la escena a través de los ojos de Kerem, y se da cuenta de la dulzura y el romanticismo de ese instante. La emoción que surge es la de redescubrir el amor en un momento que antes consideraba insignificante o molesto. O quizás Kerem le recordó algo que ella misma dijo o hizo, y que él ha guardado con tanto cariño. Por ejemplo, ¿te acuerdas de la carta que me escribiste cuando me fui a estudiar lejos? Dijiste que aunque estuviéramos separados, mi risa siempre resonaría en tu corazón. Y Ande, que quizás escribió esa carta en un momento de impulsividad juvenil, se sorprende al saber que esas palabras tuvieron un impacto tan duradero en Kerem. Su emoción sería la de saber que sus palabras, sus sentimientos, fueron valorados y recordados con tanto afecto. La manera en que Kerem eligió recordar esto también es importante. Lo hizo de forma casual, como un simple comentario al pasar, o lo hizo de forma intencionada, buscando conectar con ella a un nivel más profundo. Si fue intencionado, demuestra una gran sensibilidad y un deseo de nutrir su vínculo. Si fue casual, es aún más fascinante porque revela cómo esos momentos, a menudo, se quedan latentes en la memoria de las personas, esperando el momento justo para resurgir y traer consigo todo su poder emocional. La emoción de Ande no es solo un sentimiento pasajero, es una confirmación. Una confirmación de que su relación tiene raíces profundas, de que hay una historia compartida rica en experiencias y sentimientos. Es una validación de su conexión, un recordatorio de por qué esa persona es importante en su vida. Y en un mundo que a veces puede sentirse frío y distante, estos momentos de calidez y conexión genuina son invaluables. Para nosotros como espectadores, esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿Hay algún recuerdo que Kerem le haya traído a Ande que también resuene con nuestras propias vidas? ¿Qué pequeños detalles de nuestras relaciones, ya sean románticas, de amistad o familiares, podríamos estar pasando por alto, pero que guardan una gran carga emocional? Nos anima a ser más conscientes de los momentos que compartimos, a apreciar los gestos, a escuchar atentamente las palabras, porque nunca sabemos cuándo un simple recordatorio puede desatar una cascada de emociones y fortalecer un vínculo de manera significativa. En resumen, este momento en el que Kerem le recordó algo a Ande, provocando en ella una gran emoción, es un hermoso recordatorio del poder de los recuerdos compartidos y de la profundidad de las conexiones humanas. No importa cuán grande o pequeño sea el recuerdo, lo que realmente importa es el significado que le atribuimos y cómo nos hace sentir. Es una prueba de que las experiencias vividas juntos, las palabras dichas y los gestos realizados, se quedan grabados en el corazón, y pueden ser traídos a la vida en cualquier momento para recordarnos lo valioso que es el amor y la compañía. Nos enseña que a veces un simple vistazo al pasado puede ser la clave para valorar el presente y para nutrir el futuro de nuestras relaciones. Y con esta reflexión sobre la importancia de los recuerdos y las conexiones, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Han tenido alguna experiencia similar? ¿Hay algún recuerdo que Kerem podría haberle traído a Ande que les haga pensar en sus propias vidas? Por favor, no duden en compartir sus pensamientos en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y sé que a nuestra comunidad también. Si les ha gustado este contenido y quieren seguir disfrutando de historias que nos hacen sentir y pensar, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan ser parte de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.